Listo, entonces, ¿qué es una mejor tecnología? Una mejor tecnología es, en principio, la forma como lo vamos a interpretar es un modelo que es, digamos, lo suficientemente flexible para incluir los modelos, digamos que tradicionales. Entonces, si los modelos tradicionales son modelos lineales, por ejemplo, entonces cuando decimos que vamos a usar una mejor tecnología, es que vamos a usar un modelo que podría ser no lineal en caso de que los datos lo requieran. Entonces, esos modelos no lineales o esas mejores tecnologías, en principio, pueden tener un efecto distribucional, un efecto que es diferente, diferencial entre la población, simplemente por el hecho de ser una mejor tecnología. Y vamos a suponer en este caso, por ejemplo, que no es un problema de que un modelo tenga acceso a más información que otro, no, tienen acceso a la misma información y sin embargo, la mejor tecnología, pues no solamente logra discriminar mejor, sino que también, pues el punto es que afecta de forma diferente a las poblaciones. Entonces, el ejemplito que es este. Que se me hizo eso. Entonces, aquí tenemos que solamente va a haber una variable explicativa que va a estar en el eje X y supongan, por ejemplo, que esa variable es el ingreso. Entonces, aquí tenemos ingreso. Y sobre el eje Y tenemos la probabilidad de incumplimiento, o probabilidad de que la persona no le pague al banco, digamos. Aquí va a haber dos tipos de personas. Las personas que son rojo, que su distribución del ingreso es la que aparece aquí, y las personas que son azules, cuya distribución del ingreso aparece aquí. Entonces, simplemente las rojas tienen una mayor concentración de su riqueza, pues tienen más bien una menor dispersión de su riqueza y las azules tienen una mayor. Sin embargo, pues por ejemplo, la media de esas personas, de tanto de azules como rojos, es la misma, simplemente que tienen una varianza distinta. Y el modelo sencillo es esta regresión lineal aquí. Este es el modelo lineal y ese es nuestro modelo para predecir cuál es la probabilidad de incumplimiento dado el ingreso. Entonces, si a mí me dicen este ingreso aquí, voy a poner en mute aquí, cualquier cosa, porfa, me levantan la mano. Entonces, si yo tengo el ingreso aquí, entonces esta es la probabilidad de incumplimiento que yo obtengo para una persona con este nivel de ingreso. Y yo pues simplemente no estoy discriminando en este momento entre azules y rojos, simplemente metí todas las personas en una regresión lineal de la forma Y es igual a un beta 0 más un beta 1 por X, donde X es el ingreso y listo. Estimé los parámetros y esto me dio esta línea aquí. Ahora, yo utilizo ahora una función un poco más sofisticada, que es en este caso una función cuadrática, pues pensémoslo así. Entonces ahora simplemente estos son diferentes estos coeficientes y hago la estimación de estos parámetros minimizando el error cuadrático y encuentro que esa es esta acá. Entonces el único punto que queremos resaltar es que esta nueva tecnología tiene un efecto diferente sobre los azules y rojos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, estos azules que son más dispersos, en la nueva tecnología tienen unas probabilidades de incumplimiento mayores que en la tecnología anterior. Y acá también los azules tienen una probabilidad de incumplimiento mayor que acá. Como los azules son más dispersos, en general, digamos, si yo saco al azar una persona de aquí, pues la probabilidad de que la persona salga con una probabilidad de un ingreso, perdón, muy pequeño, pues es una probabilidad mucho más alta para los azules o es una probabilidad mucho más alta para los azules aquí. Entonces, ellos van a ser más afectados por la nueva tecnología que los rojos.
Ese es el mensaje de ser más flexible, es solo eso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, sí. Listo. Entonces, la flexibilidad es una cosa, pero la triangulación es ligeramente distinta. Entonces, lo que vamos a ver es ahora un ejemplo donde vamos a aislar completamente el efecto de la, de la flexibilidad o de la mejor tecnología y vamos a mostrar que hay un efecto que no se debe a eso, que es pura triangulación. Entonces, la triangulación consiste en lo siguiente. Entonces, la triangulación, supongan que el verdadero proceso generador de los datos es de la forma lineal, pero depende de una G que va a ser básicamente, bueno, digamos 0, 1, pero pues en el gráfico lo estamos representando como azul o rojo. Ese es el verdadero proceso generador de los datos. Ahora, esta vaina no me está dibujando, pasó algo. Ese es el verdadero proceso generador de los datos. Y el punto es el siguiente. Si yo intento una tecnología que es no lineal, bueno, de hecho cualquier tecnología que sea no lineal, que dependa de X y dependa de G, pues esa tecnología no va a tener cómo ganarle a esta que aparece aquí, porque esta es la verdadera distribución, la verdadera forma de generar los datos. Y esta de aquí, pues podría ser una aproximación a esto, pero pues siendo esta la mejor forma o esta la verdadera distribución, pues definitivamente cualquier función no lineal no va a poder mejorar por definición esta fórmula que aparece aquí. Entonces, perdón que es que se me murió el lápiz este. Bueno, vamos a ver si se recupera. Entonces, esta función, si yo la hago depender tanto de X como de G, no hay forma de ninguna manera que le gane a esto. Entonces, lo que están viendo ustedes graficado acá, pues es justamente la probabilidad de incumplimiento cuando la G es igual a azul y cuando la G es igual a rojo. Entonces, los datos son generados a lo largo de esta curva o a lo largo de esta curva. Y tenemos igual la distribución de rojos y la distribución de azules que teníamos anteriormente. Ahí no ha cambiado nada. La observación, lo primero entonces es que una mejor tecnología de este tipo que dependa tanto de X como de G no va a lograr mejorar esto. En ese sentido, la flexibilidad no ayuda. Sin embargo, lo que es interesante es que si yo escribo una función que depende únicamente de X y no puede observar la clase G recuerden que pues aquí representa la clase protegida. Pueden pensar en personas de color azul, personas de color rojo o personas pues de diferentes razas. Entonces, en principio, uno quisiera que los modelos para, por ejemplo, hacer el scoring de una persona para una entidad financiera, pues no pudieran utilizar el color de la persona con el propósito de calificarla. Ahora, si ese es el caso, entonces uno dice, bueno, voy a tratar de usar ahora una función no lineal, pero que dependa solo de X. Y obsérvese que la versión de esto que depende lineal sería esta. Entonces, la mejor forma lineal que no depende de el color. Ahora, es interesante que la mejor versión lineal que no depende del color sí puede ser mejorada por una función no lineal que no depende del color. Entonces, lo primero que vamos a ver es que al hacer esto, al yo construir una función no lineal que mejora esta función lineal, lo que vamos a ver es que
tiene un efecto distributivo importante sobre azules y rojos, igual a lo que teníamos anteriormente, pero esta vez no es debido a la flexibilidad. Esta vez es debido al hecho de que de alguna forma esta F logra capturar información de la G mejor que esta. Ah, y se me olvidó decir una cosa bien importante. Para este ejemplo, voy a suponer una cosa extrema, y es que la G y la X son independientes. Esto es súper interesante porque esto no es que la X esté diciendo algo de la G, no, la correlación entre X y G es igual a 0. Por eso, de hecho, esta curva que aparece aquí punteadita corresponde pues simplemente al hacer el promedio entre el azul y el promedio entre la roja. Entonces, esto de aquí es como también lo que teníamos antes, una función solamente de X y listo, y no tenemos pues nada extraño de que, por ejemplo, el ingreso esté correlacionado con el color de las personas, que podría ser el caso en el mundo real, ¿no? Una sociedad muy segregada con las personas de afrodescendientes, digamos, pobres, pues entonces esas personas usualmente estarían por aquí y las personas de color blanco estarían por acá. Entonces, pues eso, digamos que la X llevaría información de la G, pero es que este no es el caso. Vamos a suponer que la correlación entre X y G es igual a 0. Por lo tanto, esta función que aparece acá es simplemente esta que esto acabo de dibujar aquí, es simplemente el promedio entre esas dos. Y ahora veamos cuál es la mejor aproximación si quieren cuadrática. Entonces, específicamente veamos y igual a beta 0, beta 0 más beta 1 x cuadrado. Veamos específicamente cuál es la mejor forma de estimar estos datos que se mueven entre el azul y la roja y obsérvese que debe ser algo parecido a esto. Vean por qué. Si ustedes ven, acá hay muchos azules, entonces la función trata de aproximarse a los azules. Acá hay muchos más rojos, entonces la función trata de aproximarse acá abajo a los rojos, a esta línea roja. Y acá hay más azules, de acá hasta acá hay más azules, por eso vuelve y sube la función tratándose de aproximar a los datos azules. Eso hace que, pues, evidentemente esta sea la mejor aproximación. Y una vez más, pues, aplica la historia entonces que estábamos viendo anteriormente. Si uno ya mira esta nueva función no lineal que no depende de la raza, pues resulta que a los azules, pues los trata de forma muy distinta que a los rojos. En el caso de los rojos, les sube la probabilidad de incumplimiento, a los azules les baja la probabilidad de incumplimiento. Y por acá, pues sucede algo similar. A los azules les sube la probabilidad de incumplimiento y a los rojos a los azules se las baja, y a los rojos se las sube. Entonces, de nuevo, tiene un efecto distribucional sobre un efecto diferenciador sobre azules y rojos, pero no debido a que es una mejor tecnología, sino debido a que logró detectar la G de una forma más eficiente que la tecnología lineal. Pero entonces aquí uno dice que el modelo no lineal triangula mejor o Sí, ¿cómo se dice? de acuerdo. El modelo lineal tiene un efecto de triangulación, tiene un efecto vía triangulación sobre las probabilidades de la población. Entonces, este es el efecto triangulación. Ok, ¿Bien? listo. Gracias. Sí. Bueno, entonces, esto ahorita vamos a tratar. Aquí he hablado todo el tiempo he hablado de que el modelo tiene un efecto que es diferenciador sobre la población, pero lo que debería de pronto ahora de tratar de formalizar es más bien decir, bueno, ¿qué quiere decir un efecto diferenciador? Estamos diciéndolo aquí intuitivamente, sí, que los azules los trata diferentes que a los rojos, pero realmente quisiéramos entrar ahora a definir qué significa ser discriminador contra una población, porque pueden ser que estas cosas pues, no tengan nada de malo. Entonces tenemos que ahorita preguntarnos pues en qué circunstancias podría ser malo. Entonces, ese es el propósito de lo que viene.
Bueno, entonces, aquí vamos a utilizar las siguientes definiciones en lo que resta de esta presentación. Lo primero es, pues les llamo la atención sobre el hecho de que esto es una literatura ya bastante considerable, grande. Yo me introduje en esto hace más o menos 8 meses no más, que comenzamos un proyecto de predicción de crimen para Bogotá, que inmediatamente fue divulgado que nosotros pues habíamos sido, nos habían adjudicado unos recursos importantes de regalías para hacer esto con la Universidad Nacional y con la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Inmediatamente algunas personas salieron a, digamos, a llamar la atención sobre los potenciales sesgos que estos modelos podrían tener al hacer predicciones que fueran sesgadas contra ciertas poblaciones. Eso ya lo vimos en la presentación tal vez antepasada, que era el caso pues de los modelos predictivos de crimen para la ciudad de Oakland y cómo terminaban sesgándose contra una población específica por la forma como se recolectaba la información. Entonces, un poquito nos metimos en esta literatura con el fin de tratar de ver cómo pues podíamos mejorar nuestros modelos para que ojalá no tuvieran este tipo de sesgos. Hoy en día, de hecho, estamos haciendo estas pruebas para una ciudad en Santa Catalina, Brasil, de unos modelos que tiene allá una empresa, y lo estamos haciendo también para una ciudad en Cape Town, perdón, en Sudáfrica, en Cape Town, en Sudáfrica, lo estamos haciendo también para otra serie de modelos que tienen allá. Entonces, realmente estos modelos de predicción de crimen, lo que nosotros estamos haciendo en Bogotá y lo que otra gente está haciendo en otros países, pues ya existe una gran preocupación y no solamente modelos de predicción de crimen, es decir, en todos los ejemplos que vimos la clase pasada o antepasada, que hablamos de, bueno, lo que estábamos viendo de scoring de crédito, modelos para determinar la asignación de recursos públicos, modelos para generar alertas de estudiantes que pueden, o bueno, para otorgarle becas a estudiantes, bueno, todo tipo de situaciones donde el aprendizaje de máquinas se utilice, puede tener eventualmente unos efectos que llamaríamos discriminatorios sobre la población. Entonces lo que vamos a hacer es formalizar eso. Y hay muchas definiciones de qué quiere decir discriminación o que no exista discriminación. Hay un artículo, si pues a alguien le interesa, se los busco, se los mando, que tiene por lo menos 17 definiciones distintas de discriminación. Yo me voy a concentrar entonces en lo que considero pues más interesante, creo que son las donde se da la mayor cantidad de discusiones actualmente, que son estas cuatro formas de definición de qué significa no ser discriminatorio. Entonces, lo primero es una cosa que se llama paridad demográfica o equalize odds. Eso lo que quiere decir, ahorita doy las definiciones normales y la idea es que discutamos eso más que, digamos, yo dar ejemplos y ejemplos matemáticos es como que tratemos de entender intuitivamente qué quiere decir. Equalized odds quiere decir una cosa muy sencilla. Quiere decir, por ejemplo, ay, creo que no me he saltado nada en esta presentación, no, más abajito está la anotación que vamos a utilizar, que es clave, pero por ejemplo, supongamos que nos preocupa la raza, blanco o negro, o en particular vamos a hablar ahorita mucho de hombre-mujer. Queremos que nuestros modelos no discriminen en contra de los hombres o de las mujeres. Y hay alguna variable, llamémosla Y, que es una variable que va a ser dicótoma, y esa variable representa, cuando Y es igual a 1, es lo que socialmente se desea hacer, o sea, es deseable. Es decir, piensen, por ejemplo, que si Y es igual a 1, a la persona se le da un beneficio, se le da un subsidio. Si Y es igual a 1, a la persona se le otorga un crédito. Si Y es igual a 1, a la persona se le da una beca para que vaya a estudiar. Entonces, Y igual a 1 es realmente la decisión que uno quisiera para favorecer a alguien.
Y y igual a 0, pues es simplemente lo contrario. Y el atributo que vamos a considerar como protegido, pues también va a ser 0 o 1. Y pueden pensarlo ustedes que el atributo es simplemente hombre y mujer. Entonces, paridad demográfica, ¿qué significa? Significa que cuando yo voy a hacer la predicción, ¿cuál es mi predicción? Mi predicción es un Y barrita. Voy a hacer una predicción utilizando una función X, que va a depender de X, que son atributos. Por ejemplo, es casado, no es casado, tiene plata, no tiene, tiene créditos, etc. Y ese atributo, digamos que podría, esa predicción podría depender eventualmente del atributo protegido. Pero el punto es este. El punto es, esto es simplemente para motivar esta definición de aquí, el punto es que queremos que esta predicción sea independiente de A. Entonces, estrictamente, lo que queremos es que la probabilidad de que Y barrita sea 1, por ejemplo, es decir, la probabilidad de que a una persona se le otorgue un crédito o se le dé una beca condicional a las características X, no va a depender de si conocemos A o no conocemos o no lo conocemos. Es decir, si sabemos exactamente A cuánto es. Es decir, si sabemos que es 1, perdón, voy a decirlo mejor, si sabemos que es 1 o si sabemos que es 0, no cambia nuestra probabilidad. Eso parece natural, pues. Y en vez de explicar cada una de estas así como informalmente, pasemos a la definición formal ya de paridad demográfica. Entonces, paridad demográfica es así. Una pregunta, profe, qué pena. Dale. ¿Esa variable que no queremos discriminar puede llegar a ser continua? Sí, también. Lo que pasa es que pues simplemente las formulitas se enredan un poquito, pero sí, sí puede ser continua también. Sí. Vale, Y gracias. la definición es la misma, solo que operacionalmente va a ser más difícil. Ya te explico cómo. Vale, gracias. Bueno, no, estar seguro de, puede ser la Y, la variable Y puede ser continua, pero bueno, ya vamos, ya vamos. El punto es este. Aquí vamos a hablar de Y, es una variable binaria, como estaba diciendo anteriormente, que es la que queremos predecir, y la clase 1 se va a considerar la decisión socialmente preferida. Bien, entonces eso es lo que está diciendo, que 1 es lo que uno quiere. Otorgar un crédito, ser beneficiario. Y barrita la predicción, X van a ser las variables observadas de cada individuo y A va a ser la variable binaria que representa la clase protegida. Entonces puede ser hombres o mujeres, blanco o negro, por ejemplo, ser religioso o de ser de alguna religión en particular o ser ateo. Entonces, pues eso es simplemente cuestión de saber definir la variable binaria, y una vez la definimos, pues lo que queremos es estar seguros de que no haya ningún tipo de discriminación contra ese atributo específico. Y entonces ahora sí las definiciones. Entonces, decimos que un algoritmo, entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo, ustedes pueden pensar en que esto es un modelo logístico, por ejemplo. Entonces, en un modelo logístico, ¿qué hace uno? Uno llega y estima un modelo que le dice a uno, vea, la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado A, aquí debía haber puesto las X, hombre, también, pero digamos por ahora, dejémoslo solo así. No, pero es que sin la X sí queda muy, esto me faltó poner la X, entonces queda mejor así.
Si fuera un modelo logístico, estaríamos diciendo que esto es de la forma y esto es así. Y lo que estamos diciendo en el caso del modelo logístico es que esta cosa no depende del A. Entonces, esta parte de aquí es simplemente, hemos visto en este curso muchas formas de calcular cuál es la probabilidad de que algo sea igual a 1, dadas las características. En este caso solamente puse pues la A en la diapositiva. Lo que queremos decir por paridad demográfica es que la A no cambia para nada la probabilidad de que una persona sea 1, no la cambia. Entonces, la probabilidad de que usted sea 1 depende de sus características X, pero no depende de si, por ejemplo, usted es hombre o mujer. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esa definición? ¿Les parece que es lógica o que esa definición está un poquito rara? Pero pues yo creo que esa definición sigue teniendo el problema de que puede haber variables X que están correlacionadas con A. Entonces, vos lo que decís es que yo debía haber escrito esto así. Pero si yo lo escribo así, que es como lo debía haber hecho, lo que esta definición me está diciendo es que A, una vez yo conozco X, A no me ayuda para nada a pronosticar Y. Correcto. Entonces, en tu argumento, no sé, sí, el A puede estar relacionado con X, pero el punto es que X lo observo y A quisiera que no ayudara para nada. Entonces, sí, en X puede estar el A, pero mira que es que acá también tengo el X. Entonces, no sé tu punto. O sea, ¿qué pasa si uno está midiendo A al medir X? Pues al observar X, uno pues está observando A, entonces cuando uno le mete A, pues no va a ayudar, pero porque uno ya tiene esa información dentro del modelo. Está bien, eso es cierto, que el A ya va de pronto metido en el X, pero listo, pero pues yo podría, digamos, no deja de ser una definición como llamativa, aunque pues creo que esto vamos a cuestionarlo mucho, el hecho de que, listo, en X puede ir mucha información sobre A, pero usted no me está diciendo si es hombre o mujer. Y si me dice si es hombre o mujer, no cambia para nada mi pronóstico. Es decir, yo ya todo lo que es hombre o mujer, yo ya lo tengo incluido en X, está bien. Pero decir explícitamente es hombre o mujer no me va a cambiar para nada mi pronóstico. Eso suena como una forma justa de tratar el atributo A, ¿o no? Sí, sí, pues de acuerdo, mejor que no, a que no pase. Sí. Bueno, pero ¿qué? ¿Ustedes qué opinan? Esto, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, que ustedes, pensemos ahora en un atributo que sea en este caso una región, región 1 y región 2, solamente dos regiones, entonces esto es un modelo que otorga beneficios a personas de la región 1 o de la región 2. Y lo que nos está diciendo que el algoritmo sea no discriminatorio es que esta probabilidad de que se le otorgue los beneficios no debe depender si es de la región 1 o de la región 2. Entonces, la proporción de personas que obtienen los beneficios de la región 1 y de la región 2, y supongamos que las características son muy sencillas. Entonces, aquí tengo la región 1. Vamos a ver si esto hace sentido como definición. Esta definición es la menos interesante de todas y ampliamente criticada.
Entonces quiero que lleguemos allá de alguna forma a entender eso. Y en esta región hay unas personas que son de un X alto y un X bajo. Y en esta región hay unas que tienen un X alto y hay de pronto unas más que tienen un X. Aquí mitad y mitad y acá digamos que está separado así. Entonces, lo que está diciendo esta forma, esta ecuación de aquí, es que si aquí digamos hay 100 personas, y aquí hay otras 100, de X alto y X bajo, y aquí hay 30 personas, y aquí hay 70 personas, esta definición me está diciendo que si yo de aquí, digamos, escojo el 5% para otorgarles un beneficio, estoy escogiendo en efecto 5 personas. Mientras que si lo hago acá, 5%, mientras que si lo hago acá, estoy escogiendo pues 1.5 personas. Bueno, hagamos unos numeritos más chéveres, 10%. Acá voy a decir que es el 10%. Estos señores que tienen la característica X alto, tienen probabilidad del 10% de que se les otorgue el crédito. Entonces yo estoy escogiendo de los 100 que aparece arriba, pero un momento, aquí dice 100 y 100, bueno, también lo podemos dejar así, 30 y 70, está bien. Entonces, el 10% de 10, estoy escogiendo 10 personas de acá. Y acá, yo, si mi algoritmo F satisface esta propiedad que aparece aquí, pues yo debería estar escogiendo acá, independientemente de la región, condicional al X, debería estar escogiendo el 10% de 30, es decir, 3 personas. Y si acá estoy escogiendo lo que sea, entonces la proporción que yo escoja acá debe ser igual a la proporción que yo escoja acá. O, de nuevo, solamente mirando la partecita de arriba, la proporción que yo escoja arriba debe ser igual a la proporción que yo escoja acá. ¿Es eso justo? Pues mi opinión sería ahí que igual, digamos, si en la segunda región estaban concentrados los más mala paga con respecto a la primera región, pues digamos que el algoritmo, mejor dicho, no es culpa del algoritmo, pues es simplemente culpa de la distribución de las personas, que no eran, si fueran aleatoriamente distribuidas en ambos lados, pues el algoritmo sería justo, pero pues si son las otras variables que efectivamente pueden estar afectando el default de pago de los agentes, pues en ese sentido no debería ser injusto, ¿no? Sí, yo pienso que esto es totalmente absurdo, porque imagínense yo voy a poner un caso extremo. Un algoritmo que acá hace lo que estoy diciendo y después yo lo que puedo hacer acá es simplemente para los de arriba escojo, o más bien, a ver, yo lo que quiero hacer es una escogencia aleatoria entre estas gente para escoger 3 de acá. Pero entonces si yo quiero escoger 3 de acá, acá total tenemos 100, voy a elegir aleatoriamente entre todos estos que aparecen acá en la región 2, voy a elegir aleatoriamente, voy a elegir 10 personas. Si elijo 10 personas aleatoriamente, acá me cayeron 3 probablemente y acá me cayeron 7 probablemente. Entonces, mi algoritmo acá trató de discriminar correctamente entre quienes eran de ingreso alto, ingreso bajo, digamos, mientras que acá simplemente elegí aleatoriamente en esta población y llegué también a la misma proporción que necesitaba. Es decir, yo puedo lograr satisfacer esto, lo que quiero decir con eso, es de una forma que pues es cero justa de alguna manera, porque basta con aleatorizar. Aquí puedo usar mi modelo y acá puedo aleatorizar de la forma que sea con el fin de mantener estas proporciones. Entonces me parece que este algoritmo, pues, de hecho, pues, siendo aún más y yendo más a un extremo,
Si yo simplemente elijo aleatoriamente a la izquierda y aleatoriamente a la derecha, satisfago esto, relación que aparece acá. Y pues mi modelo es un modelo que no tiene nada de justo en el sentido de que no estoy utilizando características que puedan decir, puedan señalizar que yo soy una buena paga o no. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Si yo escojo aleatoriamente acá y me da cierta proporción y después escojo aleatoriamente acá, puedo lograr la misma proporción. Eso pues simplemente haciendo aleatorización acá, sin hacer nada diferente, sin saber nada de la población, simplemente escogiendo aleatoriamente. Pero eso no es justo con respecto a la característica A, pues si escogí igualmente la misma proporción entre las dos posibles características de A, pues es justo, ¿no? Claro, pero no estoy diferenciando entre, digamos, una región podría intrínsecamente ser, tener mejor gente que otra región. Sí, de acuerdo. Pero, o Por sea, por proteger a A, terminé pues simplemente aleatorizando en una región y aleatorizando en la otra. sí, no, de acuerdo, pero, o sea, me refiero, su algoritmo sería malo, pero sería justo, ¿no? Con respecto a, Mi algoritmo sería, sí, sería justo en el término está bien, sería justo en términos de esta definición, pero yo no estoy muy seguro que sea justo en general, pues, o no sé, intuitivamente esté capturando una noción de justicia. Si acá pero es más intuitivamente, pena que acá, pero con, perdón. pero con respecto a sí, ¿no? Pues, Sí, o sea, con respecto a la característica A, que es la que se está protegiendo, sí es, pues, entre comillas, justo, porque pues usted cogió la misma proporción para ambos tipos de A que había. El sí, sí, problema es es que, pues sí, como por decir, dentro con respecto a las otras características, pues no. de acuerdo, sí. Es como decir, yo voy a otorgar becas, entonces les voy a dar el 5% de las becas se las tengo que dar a hombres y el otro 5% se las tengo que dar a mujeres. Sí, exacto. Y pues Exacto. en ese sentido, con respecto al género es justo, pero de pronto no es justo con respecto a otras características que de pronto había más pilos en un lado que en el otro, no sé. Pero yo tengo mis dudas. Yo creería que también es injusto por el hecho de, si entre los hombres hay muchas más personas que son buenas, por decir algo, ¿por qué yo voy a elegir? Supongamos que todos los hombres son buenos y que la mitad de las mujeres son buenas y la mitad son malas. Pues estoy haciendo un ejemplo extremo. Si yo elijo el 5% de los hombres o el 10% de los hombres para otorgarles un beneficio, ¿por qué debería elegir el 10% de las mujeres si ahí me salen unas que son malas? Sí, pero es justo para la característica que usted protegió, que era género. Con No, pero respecto a las aquí otras, sí, pues ya usted no no puede tengo. garantizar más. No, 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 pero un momento. En este caso que estoy hablando exactamente de esto. Esto satisface la propiedad que estoy diciendo, pero pues no pareciera ser lógico que yo por proteger esto esté castigando el hecho de que la mayoría de alguno de los géneros era mejor que el otro. Ah, bueno, de acuerdo. Aquí no hay más X's, aquí es solamente esta paridad demográfica, así se llama porque en muchas ocasiones hay subsidios y cosas que salen que se tienen que distribuir de manera proporcional a la población de una región. Entonces, el 5% de los subsidios va para el Valle, el 5% de los otros subsidios va para Antioquia. Y de pronto puede ser que en el Valle, pues esos subsidios hubiesen tenido una mejor destinación, por decir algo. Entonces, respetar esto no sé, me genera mis dudas. Pero bueno, eso es también lo que la literatura pues también critica mucho, que esto no hace mucho sentido en muchas ocasiones y por eso se han propuesto mejores formas de hacer. Entonces, sigamos, paridad demográfica entonces es cuestionable. Aquí pues yo creo que no hay necesariamente verdades, sino simplemente estos son modelos que creemos capturan nuestra noción de justicia y lo que estamos tratando de saber es si realmente lo logran o no. Vamos a ver otros ejemplitos y van a ver
que la cosa se comienza a complicar. Bueno, este es un poquitín más difícil, muy interesante porque, por ejemplo, en unos ejercicios que estamos haciendo justamente ahora para unos modelos predictivos, como les decía, en Cape Town y en Santa Catarina, Brasil, esta es la noción que estamos tratando de implementar con esos modelos. ¿Y qué quiere decir que algo sea bien calibrado? Algo que esté bien calibrado es solamente esta partecita. Y después las dos condiciones que vamos a ver en un minuto es lo que se llama ser justo o ser no discriminatorio en el sentido de calibración, que es una segunda definición. Entonces, esta es la segunda definición nuestra, es calibración. Entonces, pero esta solita, esta es interesante por sí sola. De hecho, también en cosas por razones totalmente distintas que nada tienen que ver con discriminación. Esto lo estamos estudiando para un modelo de un banco y les voy a explicar por qué. Pero ¿en qué consiste? Yo tengo mi modelo y tomo todos mis ejemplos, X1, Y1, XN, YN. De aquí yo construyo una F con las técnicas que hemos visto en este curso. Y de aquí yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1, dado las características que tiene. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una grafiquita. Y lo que voy a hacer es que esto, voy a mirar cuántos ejemplos son tales que la probabilidad de YI igual a 1, dado XI, es menor o igual a... Vamos a hacer unos pequeños bins. Entonces aquí va a estar la probabilidad. Y voy a hacer un bin que va de 0, digamos hasta R1, hasta de R1 a R2, etcétera, etcétera, hasta 1. Y esta acá es Rn menos 1. Entonces, esto va a ser tal que esto es mayor que Ri y menor, y bueno, Ri menos 1, me gusta de pronto un poquito más, y Ri más 1. Entonces, yo voy a mirar cuántos ejemplitos tengo con la probabilidad entre dos valores. Entonces, por decir algo, supongan que esos ejemplitos, estoy mirando qué ejemplitos tienen la probabilidad entre estos dos. Y ahora lo que hago es que tomo esos ejemplos que satisfacen esto, voy y miro y veo cuántos de ellos en efecto fueron 1, cuántos de ellos fue YI igual a 1. Entonces, no sé si el número de estos, llamemos ese número que satisfacen eso, llamémoslo NI. Sí, podemos llamarlo NI. Y después de entre estos NI que satisfacen estos, ¿cuántos su verdadero valor, pues, verdadero valor fue 1? Y llamemos estos NI. Y aquí lo que vamos a hacer es que, dado este que estamos considerando aquí entre R1 y R1, entonces entre R1 y R2, eso sería R1. Entonces, ¿cuántos hay que sea mayor que R1 y menor que R2? Eso lo voy a llamar N1. ¿Y cuántos de esos realmente fueron 1? Lo voy a llamar N minúscula 1. Entonces, esto es N mayúscula, perdón, queda mejor. A ver, perdón, vamos esto mejor. N mayúscula. Y aquí voy a graficar NI sobre NI. Ahora, yo tengo una pregunta. Esto va de 0 a 1, también va a ir. Si mi modelo es muy bueno y yo digo que aquí hay una cantidad de gente que tiene esta probabilidad que aparece aquí,
y de esa cantidad de gente, una cierta cantidad de gente fue en realidad 1. Entonces, ¿ustedes qué esperan sobre este número? Este número debería de ser la proporción de los que yo pronostiqué que tenían cierta probabilidad. ¿Qué proporción de ellos en efecto fue 1? ¿Ustedes qué esperarían de eso? Es decir, todos estos fundamentalmente yo les asigné esta probabilidad o esta, pues un intermedio entre esos dos, todos estos. Entonces yo dije, todos estos tienen probabilidad, no sé, 30% o entre 30 y 35% de ser 1. Y después voy, yo miro cuántos fueron 1. Me pregunto, ¿cuántos fueron 1 de los que yo dije que iban a ser 1 con probabilidad 30 o 35%? Que sea creciente en RI, ¿no? Pero exacta, ¿uno qué pensaría si uno tiene un muy buen modelo? Uno diría, yo dije, fuera. por ejemplo, 100 personas yo dije que tienen una probabilidad de ser 1. Y después miro y veo cuántas personas realmente fueron 1 y resulta que, ¿cuántas esperarían ustedes de las 100 que sean 1 si yo dije que la probabilidad de ser 1 era 30%? Pues 30% de estas son 1 de las 100 que yo dije. Exacto, entonces esto que están escribiendo está, entonces eso es para este valor, entonces este valor debería de ser pues muy cercano a la diagonal. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Esta es la recta y igual a x. Yo lo que esperaría es que estas probabilidades, si es un modelo bueno, estas probabilidades estén muy cerca a la línea recta. Porque ahora sí repito, si yo tomo este bin que aparece aquí, entonces aquí lo que hice fue contar qué individuos tenían entre este valor y este valor de probabilidad. Entonces ese número de individuos es este. Y ahora miré cuántos de esos individuos en efecto fueron 1. Pues debe ser la probabilidad que yo dije que tenían ellos de ser 1, pues debe ser la proporción que yo veo que son 1. ¿Están de acuerdo todos? Sebastián, creo que tenías una pregunta. Hey, preguntas. Nadie tiene preguntas. Esto de fácil no tiene nada. Esto se lo inventaron en meteorología. Entonces, en meteorología la gente en los años 50, y es muy chévere porque en meteorología la gente lo que hacía era, tenemos un día cualquiera con ciertas características del día y esto es si llovió o no llovió. Y así, todos los días tenemos llovió o no llovió. Se hacían modelos y uno quería saber cuál es la probabilidad de que llueva dado que tengo estas características del día. Entonces, el que se lo inventó dijo yo, encontrar una forma de evaluar eso de una forma que, porque todo el mundo es muy charlatán y la gente dice que va a llover mañana y como los pronósticos son probabilísticos, si llueve, pues llovió porque tenía más probabilidad y si no llueve, pues entonces uno dice, no, pues es que yo apenas dije fue la probabilidad de que lloviera, no si iba a llover exactamente o no. Entonces se inventó esta forma de saber si los pronósticos estaban bien calibrados. Y pues la forma, digamos, la forma como él introdujo ese concepto, pues puede decir, vea, si usted me dice que en cierto número de días usted dijo que iba a llover con probabilidad 30%, entonces si yo voy y miro esos días, en efecto el 30% de esos días llovió. ¿Todo el mundo está de acuerdo con mi... Veo un sí. Juan Andrés, sí. ¿Quién más está de acuerdo? Martín. Bueno, entonces, más o menos, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a necesitar entonces para que un algoritmo satisfaga la propiedad de calibración? Estrictamente,
en la literatura, satisfacer la propiedad de calibración es exactamente lo que les acabo de decir. Es simplemente que ese pronóstico que les dije esté bien calibrado. Pero satisfacer la propiedad de calibración con respecto a la variable protegida es un poco más que simplemente estar bien calibrado. Es que si usted hace este gráfico de calibración, entonces usted mira calibración, condicional a que hace A igual a 1. Entonces, pues, si yo condiciono que A sea igual a 1, esto me da una probabilidad de que sea Y igual a 1 para los casos en que A es igual a 1. Entonces, uno lo que necesita es que esté bien calibrado para A igual a 1 y bien calibrado. Bueno, entonces, para A igual a 1, esté esta probabilidad de Y igual a 1, dado A, bien calibrado. Y también la probabilidad de que Y sea igual a 1, bueno, dado A igual a 1 si quieren, y aquí dado A igual a 0, sería también bien calibrado. Eso es lo que está diciendo la segunda de acá. Entonces, estar bien calibrado es simplemente que esta P de Y igual a 1 esté bien calibrado, que es lo que acabo de explicar, que es... ¿Qué hubo, Alejandro? Álvaro, entonces, digamos, cuando se dice bien calibrado, pues uno esperaría que el modelo perfecto pues forme como esa línea de 45 grados. Sí. Pero pues, si uno tiene un modelo que no es perfecto, que seguramente es la mayoría de las veces, pues eso no va a estar sobre la línea de 45 grados. Entonces, bien calibrado es como que esté a una distancia o como... Ah, bueno, muy bien. Eso, existe una prueba estadística que le dice a uno qué tan lejos está uno de la línea de la recta. Es una prueba chi cuadrado que se hace y es muy común en medicina. En medicina que hacen modelos de clasificación usan mucho esa prueba chi cuadrado. Yo nunca la he utilizado, pero aprovecho y les muestro aquí muy rápidamente un ejercicio con datos reales de una curva de calibración de verdad. En un segundo y verán que es súper bonito. Vean, esto es un modelo real con datos de clientes que uno quiere saber si la probabilidad de que sea un buen cliente o un mal cliente. Entonces, si ustedes ven aquí, creo que esto permite escribir aquí, acá abajo está la probabilidad de incumplimiento. Entonces se miraron todos los créditos que tenía probabilidad de incumplimiento entre 0,2 y 0,3, por ejemplo, entre 20 y 30% de probabilidad de incumplimiento. Hay unos créditos que tienen esa probabilidad de incumplimiento. ¿Qué esperaría yo de esos clientes? Que el 20 o 30% de ellos incumplan. Yo esperaría que este sea su comportamiento de acá arriba. Pero el modelo dice que son menos los que incumplen que lo que realmente se observa en el mundo real, o de lo que se debería observar si el modelo estuviera bien calibrado. Entonces vean, por ejemplo, acá cómo está de mal calibrado, aunque este modelo es bastante bueno. Si uno mira el área bajo la curva ROC de estos modelos, es de 0,8. Sin embargo, tienen problemas de calibración. Entonces aquí estamos diciendo que una cantidad de gente tiene entre 80 y 90% de probabilidad de incumplir. Y uno va y mira y realmente es mucha menos gente que incumple de los que uno dijo que tenían esa probabilidad. ¿Qué deducimos nosotros de este gráfico? Que estamos pronosticando unas probabilidades de incumplimiento aparentemente altas. Estamos esperando una frecuencia de incumplimiento mayor a la que se está observando en los datos. Entonces, esto sí tiene una prueba estadística para mirar la diferencia entre eso. Creo que eso responde a tu pregunta.
Sí, Álvaro, eso era justo lo que yo quería saber. Sí. Bien. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, bueno, ahora pensemos esta vaina, ¿qué quiere decir? ¿Por qué yo quiero estar bien calibrado? Yo quiero estar bien calibrado porque, bueno, pues porque es natural como medida de que el algoritmo está haciendo unos pronósticos correctos para la población. Eso sería, digamos, el primer punto. Pero ese es menos interesante que el segundo. Pues este de aquí es como que natural. Este de aquí me dice que yo debo estar bien calibrado cuando hago pronósticos para mujeres y cuando hago pronósticos para hombres. Y es medio interesante porque, es decir, aquí ya comienza uno a decir, bueno, esto también hace sentido porque esto me está diciendo que si yo soy hombre, entonces se está pronosticando correctamente las frecuencias con las que los hombres, digamos, somos 1 o y igual a 1, mientras que si estuviera mal calibrado, en el caso de las mujeres, sería que el algoritmo está equivocándose en las frecuencias con las que pronostica si las mujeres son buenas o malas, mientras que en el caso de los hombres está haciéndolo bien. Entonces no puede ser, necesitamos es que hombres y mujeres, el algoritmo pronostique correctamente las frecuencias en las que ellas son buenas y los hombres son buenos. ¿Cómo la ven esa? Alejandro, este le pareció mucho mejor criterio. ¿Qué opinan los demás? Bueno, si no hay más opiniones, pues seguimos, que estas todavía se ponen más chéveres todavía. Entonces, este es un criterio fundamentalmente que dice, oiga, si mi algoritmo es bueno para los hombres, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que está bien calibrado, debe ser bueno también para las mujeres. No puede ser que para los hombres se haga un mejor pronóstico y para las mujeres se haga un peor pronóstico. Eso está discriminando en contra de alguno de los dos. Esa es como un poquito la historia. Bueno, ahora sigamos. Y esta es bien interesante. Esta es quizá ya la más... Esto entonces, como ustedes pueden ver, esto se puede aplicar a cualquier modelo que ya hayamos estudiado en el curso, siempre y cuando pues tengamos una variable protegida, podemos ver si la calibración es buena para hombres y para mujeres. De hecho, ese dibujo que acabo de mostrar del mundo real, yo podría decirle a la persona que lo hizo, decirle, ve, ¿por qué no lo haces para hombre y para mujer? Para ver si los hombres están mejor calibrados que las mujeres. O al contrario, lo cual sería un sinónimo de sesgo. Entonces, bueno, eso sería súper interesante. De hecho, se me olvidó, pero el punto es que en modelos de crimen, esto también es muy bonito, porque aquí tenemos una ciudad, Cape Town, dividida en unas regiones pequeñiticas de 300 metros por 300 metros. Hay como 900 de estas cositas, como dividir a Bogotá en cuadrantes. Y hay un algoritmo que dice probabilidad de que aquí haya crimen, probabilidad de que en cada uno de estos haya crimen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dijimos, bueno, déjeme ver en cuáles de estos cuadraditos usted dijo que la probabilidad de crimen era 30%. En este cuadradito usted dijo que era 30%, en este también dijo que era 30%, en este también dijo que era 30%, en este dijo que era 30% y aquí un resto de cuadraditos dijo que era 30%. Entonces, si usted está bien calibrado, si usted no está sesgando usted no está sesgado contra ninguna región en particular, usted debería encontrar, después de que se realizan los eventos, que en el 30% de estos que yo dije que tenían 30% de probabilidad, en el 30% de ellos ocurrió crimen. Entonces, ya, esto en todo lo que ustedes han estudiado lo pueden comenzar, pues, como a utilizar. Esto que acabo de decir, además, es solamente esta parte, ¿no? Porque realmente ahí en lo que acabo de decir, disculpen, no estoy mirando ninguna variable protegida. No es discriminar contra una región, disculpen. Es simplemente, aquí no hay variable protegida, simplemente estoy mirando que mi pronóstico esté bien calibrado. Si no está bien calibrado,
pues difícilmente va a estar calibrado condicionalmente. Es decir, eso sí no va a poder pasar que esté mal calibrado y que después esté bien calibrado condicionalmente. Bueno, entonces, este se llama igualdad de oportunidad. Este es el tercer concepto entonces que vamos a estudiar de no discriminación. Y este concepto es muy interesante por lo siguiente. Dice fundamentalmente, esto es, por un instante piensen en ser buen cliente. Y igual a 1 es, ustedes es buen cliente. Entonces, y si usted pronostican que es buen cliente, le van a dar un subsidio o le van a dar, pues pucha, ahora en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas, si usted es una buena empresa y pronostican que usted es una buena empresa, entonces le van a dar un crédito para pagar capital de trabajo. Y aquí aparece una variable protegida, digamos, que en este caso puede ser, tratemos de asemejarle un ejemplo del mundo real, distinto a esto de raza, pensemos en A es igual a 1, A es igual a 1 si es Bogotá, si usted es una empresa de Bogotá, y A es igual a 0 si usted es una empresa de las regiones, por decir que lo único que existe es Bogotá y de lo demás son regiones, simplemente para ponerlo caso extremo. Entonces, no debería haber, uno podría pensar, bueno, yo quisiera un algoritmo para que los bancos, para que Bancoldex determine si yo soy bueno o malo, pero que satisfaga la propiedad de igualdad de oportunidad. Igualdad de oportunidad es súper chévere. Dice, si yo soy una buena empresa, la probabilidad que digan que yo soy una buena empresa no debe depender de la región de donde yo vengo. Condicional a que yo soy una buena empresa. Es decir, empresas de Bogotá y empresas de Cali que son buenas deben tener la misma oportunidad de recibir un crédito. Lo repito. Condicional a que yo soy bueno. Es decir, obsérvese que esto está acá condicionando y acá condicionando. Condicional a que yo soy una buena empresa, la probabilidad de que me otorguen un crédito no debe depender de la región del país de donde yo vengo. Alejandro. Pues a mí también me parece chévere ese criterio, pero me parece también que hace falta como que también pues se debería pedir que la probabilidad de que Y gorro sea igual a 1 dado que Y es igual a 0, o sea, cambiar el condicional de Y en ambos lados a 0. Sí. También se debería pedir. Eso también se hace, ya lo vamos a hacer, pero esta es una definición. Eso que me acabas de decir, si yo lo junto con esto, es una definición nueva de no discriminación, que ya la voy a introducir. Por ahora, la idea es entender esta. Ahorita la que está diciendo Alejandro es esta, que está un poquito más, está justamente sigue, es esta. El balance de clases negativas. De hecho, esta se llama balance de clases positivas y este se llama balance de clases negativas. Solo que el balance de clases positivas, como esto es hemos dicho que Y igual a 1 es lo que queremos normativamente, queremos otorgar un crédito, queremos dar una transferencia. Entonces, por eso lo vamos a llamar, por eso balance de clases positivas también se llama igualdad de oportunidad. Y es que si yo soy una buena persona, no importa si yo soy blanco, negro, azul o amarillo,
debo tener la misma oportunidad, la misma probabilidad de obtener el beneficio. Esa es muy bonita. Mientras que la que está diciendo ahorita Alejandro es eso. Le está diciendo por un momento, ¿y por qué no para los malos? Entonces vamos a ver esta de acá, vamos a la interpretación de esta, ¿es cuál? Esta dice, esta es más difícil de justificar, Alejandro, ese es el punto. Esta dice, yo soy un mal cliente, esa es la realidad, Y igual a 0, yo soy un mal cliente. Un mal cliente, independiente de si es de Medellín o de Cali, debería de tener la misma oportunidad. No sé, es cuestionable. Decir, siendo un mal cliente, de hecho, pues pedirlo sería buenísimo, sería realmente muy bueno tener también que se satisfaga esto. Pero esta es un poquitico, uno podría decir, vea, me quedo con balance de clases positivas y balance de clases negativas no me importa tanto. Podría ser ese el caso. ¿Sí? El punto es que si uno es muy estricto en la definición, porque está bien, esta también es una, pues sí, uno podría decir, bueno, yo soy un bandido, digamos, yo soy un bandido. Que el gobierno se equivoque otorgándome un subsidio a mí, no debería depender de si yo vengo de Cali o de Bogotá. Estoy protegiendo no debería depender de mi raza. Si yo soy un bandido, o piénsenlo de esta forma, si yo soy una persona que ha cometido un crimen, entonces soy una persona pues que he tenido problemas, la probabilidad de ser liberado de la cárcel no debería depender de si soy de una región o de otra. Sí, en ese sentido creo que sí es cierto, ¿no? Entonces un poquitico depende del contexto, pues, pero como les dije, esto no es blanco y negro, esto depende, hay que pensar cada casito qué es lo que vale la pena medir. Entonces veamos cómo, un poquitico resumiendo estas cosas. Sí. Pues digamos, a mí lo que me parece importante del balance de clases negativas es que la implicación es que uno menos esas probabilidades también tienen que ser iguales. Entonces, la probabilidad de que yo pronostique mal a alguien que sea bueno, tampoco debe depender de, pues, de A. ¿Esta aquí? O sea, si en vez de los unos uno pone ceros y en vez de los ceros uno pone unos, pues No, que es una ecuación. aquí estoy de acuerdo, pero aquí, en esto estoy de acuerdo, esto también es cierto, en este caso. Pero esa viene del balance de clases positivas. No, este viene de esta. Este implica esto. Porque esto... Sí, de acuerdo, sí. Sí, no, de acuerdo. Segundo, le pongo el cable a esta cosa. Bueno, entonces, tratemos de resumir un poquito y vamos a ver algunas implicaciones de esto en términos de cosas que ustedes ya han estudiado. Bueno, aquí esto es, me equivoqué de pronto pasó algo ahí con el LaTeX de esta cosa, pero esto es simplemente... igualdad de oportunidades es lo que debe decir aquí. Igualdad de oportunidades. Y balance de clases negativas, es decir, balance de clases positivas y balance de clases negativas se llama en la literatura equalized odds, que es un equalized odds entonces, que es cuando se cumplen ambas cosas, es un criterio de no discriminación. De pronto es lo que estaba pidiendo Alejandro de forma implícita, estaba diciendo, bueno, balance de clases positivas me parece chévere, pero el de clases negativas también,
Y si es así, pues entonces él lo que está pidiendo es que los algoritmos satisfagan equalized odds. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que hay un teorema que es de Kleinberg, Mulainathan y Ragavan, que dice lo siguiente. Es imposible, excepto en casos pues que son medio triviales. ¿Por qué es medio triviales? Porque el algoritmo es perfecto, algo así, que un algoritmo satisfaga equalize odds y calibración. Eso es increíble. Vamos, esta vaina es muy interesante. Es imposible estar bien calibrado y al mismo tiempo satisfacer equalize odds o balance de positivas y balance de negativas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir equalize odds en términos de lo que hemos visto en este curso? Vamos a estudiar eso hasta que el tiempo nos dé aquí. Equalize odds quiere decir, bueno, que si yo condiciono a la clase protegida y hago una curva ROC y condiciono a la otra clase y hago una curva ROC, ambas curvas ROC son iguales. Entonces estoy diciendo esto, es que no me escribe de nuevo esta vaina. Entonces, usted haga su modelo de PY igual a 1, condicional la clase igual a 1. Esto es un modelo condicional a que usted es hombre, digamos. Entonces, haga la curva ROC de ese modelo y esa curva ROC le da una cosa así. Es la capacidad discriminatoria suya sobre la clase A igual a 1. Y haga PY, pues haga este modelo también. Es la capacidad discriminatoria con la clase 0, con la clase mujer, digamos. Entonces, si usted hace la curva ROC aquí y hace la curva ROC acá, equalize odds quiere decir que estas dos curvas son iguales. Ese es, básicamente, equalize odds dice entonces que las curvas ROC de condicionales a la clase, todas tienen que ser iguales. Eso, vamos a ver si es difícil de convencerse. Yo no lo he pensado mucho, pero podemos intentar hacerlo aquí a ver si lo vemos. Si es evidente de lo que hemos escrito hasta ahora. Veamos. Esto quiere decir que el true positive rate ¿esto qué quiere decir? Esto es, si yo fuera a mirar esto en los datos, esto es la proporción de los que yo pronostiqué 1 entre los que son 1. ¿Esto qué es? ¿El true positive rate o no? ¿Están de acuerdo? Hey. Bueno, algunos se despertaron. Porque esto no es más que este dibujo que yo tengo acá arriba. Estos son todos los que yo pronostiqué positivos. Es decir, estos son los que Y es igual a 1. Y estos son estos son los que yo pronostiqué y estos son los que son Y igual a 1. Entonces esto de acá es el true positive rate. Entonces lo que está diciendo ese dibujito que esto que acabamos de decir acá, es que el true positive rate no depende de A. Pucha, ya voy a terminar. Pero es bien bonito, esto es chévere que todo lo que hemos visto nos permite pues entender todos estos papers de alguna forma. Este true positive rate no depende de A, lo que estamos viendo. Y ahora veamos qué dice la otra
la otra que es esta, que dice, estos son entre los que son malos, la proporción que me salieron buenos. Y estos son entonces false negative rate. Perdón, false positive rate, perdón. Son malos y yo los pronostiqué como buenos. Entonces son unos falsos positivos. Falsos positivos. ¿Están de acuerdo con eso? Y falsos positivos tampoco depende de A. Por lo tanto, la curva ROC, que es True Positive Rate again, contra False Positive Rate, no debe cambiar si se cumple balance de clases negativas y positivas. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto explica perfectamente por qué la curva ROC debe ser igual. Así es de que si en sus modelos ustedes quieren chequear que en este sentido de balance de clases, si quieren chequear que no hay discriminación, basta con que calculen la curva ROC condicional a una y la curva ROC condicional a la otra y tienen que ser prácticamente iguales. Lo más impresionante entonces es que estos tipos mostraron que yo no puedo pedir tanta cosa en la vida. Yo no puedo pedir calibración, que si ustedes se acuerdan bien, más o menos los convencí de que era una buena idea, que los modelos estuvieran bien calibrados. Estos tipos mostraron que calibración y equalize odds, es decir, balance positivos y negativos, ambas cosas no se pueden cumplir en ningún modelo de aprendizaje de máquinas. Entonces, la gente un poquito desesperada ante este teorema de imposibilidad, lo que hizo fue lo siguiente, y este ya lo lleva un artículo de Google, que no sé si, de una gente pues de Google y de varios lugares, que no sé si ya se los puse para lectura, pero es lo siguiente. Es el artículo de Hart, Price y Srebo, que básicamente afirma lo siguiente. Vea, como ya estos señores anteriormente me dijeron que eso no se podía hacer nada, entonces yo me voy a quedar solamente con esto. Me voy a quedar con equal opportunity y este va a ser mi criterio. No voy y podría ser este más calibración. Porque el punto es que no puedo pedir las tres cosas. Balance en clase negativa no lo puedo pedir. Entonces, ellos que muestran en el artículo de ellos, que si usted le da cualquier modelo a ellos que de pronto no satisfaga esto y que de pronto no satisfaga esto, para ser más precisos, ellos le dicen a usted cómo ajustarlo para que sí lo satisfaga de forma aproximada. Y es muy sencillo. Usted simplemente vuelve y calcula, reestima un segundo algoritmo donde le pone la restricción de que se tiene que satisfacer esto y pues intenta minimizar el error de aproximación y eso le daría a usted un error de pronto un poco mayor al que traía en el algoritmo original, pero está haciendo por definición, está forzando a que el nuevo algoritmo intercambie error por satisfacer igualdad de oportunidades. Bueno, aquí voy a parar. Los voy a pasar a las lecturas sobre este tema para no pues quedarme en exceso en esta parte. Estos artículos se los voy a pasar, son 2 articulitos muy bonitos y ya la próxima clase comenzamos causalidad, ¿listo? Y ustedes van a ver mucho de esto también en las clases complementarias. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta sobre el teorema de imposibilidad, Dale. Álvaro.